¿Qué tal, Pablo Azcona? Muy bien, ¿tú? Muy bien, siéntese, póngase Pues muy cómodo. bien. Vamos a ver qué me charlar. cuentas. Vamos a charlar un rato en los próximos minutos sobre cuestiones de actualidad. ¿Qué tal van las negociaciones de las enmiendas? Bueno, pues ahí estamos ya en la recta final y yo creo que llegarán a buen puerto. ¿Qué valoración hace en general, aunque ya sé que es un proyecto complejo, pero de este proyecto de presupuestos que ha llegado aquí a la Cámara Foral? Sí, pues es un proyecto de presupuestos que el Gobierno ya envió al Parlamento y que abordaba en las cuestiones fundamentales. Yo creo que tenemos que abordar una crisis, arrastramos, ¿no?, todavía la salida de la crisis pandémica y también pues una crisis actual, social y económica, que además se acrecenta con la guerra y con el tema de los gastos energéticos, ¿no? Yo creo que los presupuestos van a poder abordar esas cuestiones y esa es la intencionalidad del Gobierno y así lo vemos. Ahora desde el Parlamento con propuestas y consenso con otros grupos parlamentarios intentaremos incidir en lo que cada grupo, en este caso Geroa Bai, en el ámbito sectorial y territorial quiere incidir. En ese sentido, el grueso de las enmiendas parciales que ustedes presentan están en torno a cohesión territorial, ¿no?, que precisamente es el departamento del que usted es portavoz. ¿Qué es lo que se quiere conseguir con esas enmiendas? Bueno, como bien dices, de los 4,3 millones de los que Geroa Bai va a poder manejar en enmiendas en estos presupuestos generales y aquí en el Parlamento, 3,2, prácticamente un 70%, se va a destinar a trabajo municipalista, ¿no?, a trabajo con los ayuntamientos. Claro, esto es un amplio campo, ¿no?, de acción, porque los municipios, que son la herramienta más cercana y la institución más cercana al ciudadano, tienen muchas competencias y ahí es donde queremos entrar a colaborar, sobre todo como la fórmula de poder incidir en la política y en la acción política desde el territorio y de la forma más eficaz y eficiente, que es trabajando con los ayuntamientos. ¿Qué es lo que necesitan ahora mismo los ayuntamientos? Sí, hay ayuntamientos que tienen diferentes retos, ¿no?, pero en general el ámbito municipalista en Navarra, el reto, por ejemplo, el reto demográfico o, por ejemplo, la movilidad o la transición energética no puede entenderse sin la acción municipalista y yo creo que Geroa Bai, en un trabajo iniciado en los últimos años y con esa visión, va a incidir. Lo que queda pendiente para la próxima legislatura es el reto de cambiar el mapa de la administración local, reformar ese mapa, que no ha sido posible esta legislatura. ¿Qué problemas hay en torno a eso? Bueno, desde luego ya se ha avanzado en la parte de financiación, que es muy importante. Ya se dieron pasos en la legislatura pasada en un nuevo modelo de financiación y ahora se ha llegado a un amplio consenso para poder incentivar la financiación de las entidades locales que, como digo, tienen en sus manos y en sus competencias pues un montón de servicios básicos y de garantizar derechos a la ciudadanía que no podemos dejar de financiar, ¿no?, como no puede ser de otra forma. Ese paso se ha dado, estamos satisfechos y razonablemente satisfechos con ese paso dado en la financiación, pero ahora falta otras dos cuestiones. Primero, hay que clarificar las competencias de los ayuntamientos, algo que viene vamos a decir, denunciándose por los propios ayuntamientos hace más de 40 años y sobre todo hay que reorganizar algo. Creo que hay consenso en la decisión de que hay que reorganizar el ámbito supramunicipal. Hay una ley en vigor que fue aprobada la legislatura pasada y que en estos momentos no se está desarrollando porque hay grupos en este Parlamento, unos que abogan por la derogación, como puede ser en este caso Navarra Suma, de esa ley, y otros como el Partido Socialista, que no llega a dar el paso del cumplimiento de esta ley. Nosotros creemos que es fundamental para conseguir los retos del mundo local, reorganizar el mapa local tal y como está en la ley. Carreteras. ¿Habrá dinero en los próximos presupuestos para hacer todas las reformas que se tienen que hacer en las carreteras navarras? Sobre carreteras también se ha debatido mucho esta legislatura y sobre todo no solo sobre las necesidades que están tasadas, estaban tasadas ya en otras legislaturas, el propio UPN tenía un plan de carreteras que no fue capaz de cumplir, es más, incumplió en un 92% y eso evidentemente no se puede volver a repetir. ¿Y por qué se ha incumplido? Pues porque no ha habido un plan de financiación para ello, ¿no? Y desde luego la receta que ya hemos vivido anteriormente como gobiernos de UPN y de Partido Popular aquí en Navarra, que es la de instaurar, mejor dicho, peajes en sombra y dejar de financiar la red de carreteras en su conjunto, no puede volver a ser. Yo creo que ha habido una reflexión interesante, importante, con los grupos mayoritarios de esta Cámara, todos, excepto Navarra Suma, hemos llegado al consenso de que de volver a redactar las necesidades de esas carreteras, que son de más de 1.000 millones, estamos hablando de 1.300 millones de euros, casi nada, y de buscar un modelo de suficiencia financiera para ellos. Y para ello la creación de una sociedad pública que gestione las vías de alta capacidad es fundamental. ¿Qué va a pasar con la conexión con la Y vasca? Porque siguen teniendo ahí una importante discrepancia con su socio, con el Partido Socialista, que sigue apostando, parece ser, por esa opción de Vitoria frente a la de Ezquio, por la que apuestan ustedes. Sí, nos sorprende el cambio de posición, ¿no? Porque hasta prácticamente julio de este mismo año
teníamos una postura común entre todos los grupos que apostamos por esta infraestructura, ¿no? Además, el propio Gobierno de Navarra alegó al Estado, ¿no?, la conexión por Ezquio como una salida que daba más garantías a la salida de mercancías por Navarra, ¿no? El cambio de postura del Partido Socialista en este caso, lo hemos hecho en preguntas parlamentarias y también en diferentes comisiones, entendemos que tiene que estar sustentada en algún nuevo dato que no conocemos, porque con los que conocemos la alternativa más razonable parece la de Ezquio. Si simplemente tiene una motivación sobre el coste de la infraestructura, es verdad que es algo más costosa la inversión por Ezquio, si solo tiene ese parámetro y no tiene otros, como puede ser el tránsito ferroviario o la salida de mercancías, pues para nosotros será un error que saldrá caro. ¿Y qué pasará si finalmente el Gobierno central y el Gobierno de Navarra apuestan por Vitoria? ¿Cuál será la postura de Geroa-Bai? Nosotros hemos dicho, con lo que tenemos encima de la mesa y con los informes también ya redactados y con las alegaciones del propio Gobierno de Navarra, a las cuales el Partido Socialista estaba de acuerdo, a día de hoy todavía la página web del propio departamento sigue hablando de la opción Ezquio. Por tanto, con lo que tenemos encima de la mesa, los datos que tenemos claro que esa salida tiene que ser por Ezquio. Si como resultado de los nuevos estudios que tardarán un año que se tienen que hacer, o si el Partido Socialista tiene algún dato, o el Gobierno o el Ministerio tiene algún dato que desconocemos, eso no podemos dar la opinión al respecto, pero ahora mismo, con lo que hay encima de la mesa, la salida por Ezquio es la que se ha venido apostando y, desde luego, como digo, si el cambio de posición atiende exclusivamente al coste económico que depende del Estado, y que Navarra, hay que recordar, ha participado del 1,6 de la infraestructura ferroviaria del conjunto del Estado solidariamente, a la hora de hacerlo en Navarra, si estamos solo con ese parámetro, nos saldrá caro. Esta semana se ha celebrado el 40 aniversario, los 40 años del amejoramiento del fuero. Se ha celebrado un acto en Madrid, en el Senado, en el que Geroa-Bai ha decidido no participar. Han mostrado un poco su malestar porque ese acto se haya celebrado en Madrid. No sé si se lo habían trasladado anteriormente a la presidenta o cómo se ha desarrollado. Yo creo que se ha dicho públicamente, ¿no? Desde luego los cargos institucionales han participado, ¿no?, con esa respuesta institucional por parte de Geroa-Bai, pero políticamente hemos decidido, nos parece cuando menos poco razonable, un acto de estas características o una celebración de estas características trasladarla a Madrid, cuando aquí todavía pues no hemos hecho ningún acto de reconocimiento desde el punto de vista institucional. Yo creo que en cualquier caso tenía que haber sido al revés, primero en Navarra, ¿no?, haber hecho un acto de reconocimiento a estos 40 años, una reflexión además que recientemente en el debate del Estado de la Comunidad también planteábamos, ¿no?, de volver a reflexionar sobre esta herramienta, por supuesto a solicitar el total desarrollo de las transferencias pendientes y del conjunto de esta ley de todos los navarros y las navarras, y en esa reflexión, desde luego, hacer el único acto conmemorativo que se haya hecho, que se esté haciendo en Madrid, nos parece cuando menos poco razonable. Ha sido una constante a lo largo de la legislatura esa petición de más ambición, ¿no?, en cuanto al autogobierno que le hace Geroa-Bai a la presidenta Chivite y al Partido Socialista de Navarra, pero parece ser que no han conseguido, ¿no?, lo que ustedes querían hasta el momento, que la presidenta tenga en ese sentido más ambición, como ustedes dicen, porque, por ejemplo, la transferencia de tráfico, finalmente el acuerdo ha sido cerrado con EH Bildu, no sé cómo lo valoran. Sí, bueno, yo creo que la transferencia de tráfico ya casi, sonroja un poco, ¿no?, después de los últimos años y de diferentes anuncios de acuerdos. El primero, recordamos, cuando la presidenta Barcos, nuestra compañera Uxue Barcos, tuvo la primera reunión con Pedro Sánchez, ya hubo un compromiso de esa transferencia inmediata, ¿no? Llevamos toda la legislatura escuchando que va a ser inmediato ese traspaso. Se va a pasar la legislatura y ahora dicen que el 31 de marzo es el último día, vamos a decir, legislativo hábil de esta propia legislatura. Yo creo que lo que subyace en todo esto es que tenemos que reivindicar con más fuerza no solo la transferencia de tráfico, sino todo aquello pendiente desde hace más de 40 años, y desde luego una reflexión sobre el futuro de nuestra comunidad y también de una participación más amplia de la sociedad. Desde luego nosotros defendemos el mejoramiento como la herramienta del autogobierno de Navarra, que nos ha brindado grandes dosis de bienestar en nuestra comunidad, pero después de 40 años merece la pena volver a reflexionar sobre su implantación, sobre lo que queda pendiente y también de una participación ciudadana en ello. ¿Cómo valora que ese acuerdo haya sido con EH Bildu en el Congreso?
Yo creo que se debe más a anuncios de, bueno, de cálculos políticos que otra, ¿no? Yo, desde luego, la transferencia de tráfico se viene anunciando. La propia ministra María Jesús Montero decía al día siguiente: me sorprende que se haga tanto pábulo de esta noticia cuando ya se acordó en 2018, incluso se cerró en ese momento decía con el PNV. Yo creo que más de que anuncios lo que tenemos que hacer es hacer realidad un mandato de hace más de 40 años. Esto, por ejemplo, será algo a tener en cuenta a la hora de para continuar o no un posible gobierno de coalición a las próximas elecciones, algo que le exigirán más al Partido Socialista, ¿o qué balance hacen? Bueno, hacemos un balance razonablemente positivo de una legislatura que ha estado marcada en su primera parte por una crisis pandémica sin precedentes en la que hubo que responder, y yo creo que se hizo desde el propio Parlamento de forma, bueno, unánime. Casi todo al principio salía en unos momentos excepcionales en todos sus sentidos, y desde luego lo que tenemos que exigir ahora ya y a futuro al Gobierno de Navarra es que volvamos a incidir en ese cambio de modelo que ya era necesario antes de la pandemia, que se está viendo recrudecido por esta crisis energética, y ese modelo de soberanía energética, de capacidad de autogobierno que seguro, como nos ha traído en estos 40 años, el agrandarlo, ensancharlo, nos traerá bienestar a los navarros y las navarras. O sea, que sería una fórmula que ahora mismo repetirían tal y como está. Yo creo que lo que tenemos que aspirar es a que los navarros y las navarras sigan disfrutando de dosis de bienestar, de que seamos capaces como sociedad de dar respuesta a los retos del futuro, que son la transición ecológica, la transición energética, también a los retos sanitarios que se nos avecinan, ¿no? Estamos viendo cómo la pandemia ha hecho estragos, pero no solo la pandemia, sino que tenemos que hacer una reflexión en torno al sistema sanitario, cómo dar respuesta a las necesidades sociosanitarias de nuestra sociedad, y en ese gobierno es en el que estaremos. En ese sentido, esta semana han pedido que el remanente que prevén que pueda haber de esa actualización del convenio económico se destine a las listas de espera en sanidad. ¿Consideran que la gestión que está haciendo el departamento no está siendo adecuada? Bueno, consideramos que no podemos obviar que tenemos un grave problema. Todos conocemos a personas seguramente que estén esperando en una de las listas de espera en las listas de espera que hay en Navarra. Esas listas de espera a nivel cuantitativo han crecido en esta legislatura, han llegado a topes paralelos o parecidos a cuando más lista de espera ha habido en los años 13 y 14, y yo creo que primero identificar el problema es una cuestión de responsabilidad política, y desde luego el planteamiento que hacemos desde Geroa Bai es que los recursos que tengamos, y sobre todo si son recursos que vienen sobrevenidos de remanente, en este caso de la actualización del convenio, tienen que ser destinados a uno de los mayores, si no diría al mayor problema que tenemos en estos momentos como sociedad. A nivel personal, ¿se siente con ganas de continuar la próxima legislatura? Bueno, yo creo que hay retos pendientes, ¿no? Ya los hemos citado en esta conversación, y desde luego en los ámbitos en los que cada uno pueda aportar, animado de seguir pudiendo aportar a una Navarra mejor en ese sentido. Entrando más en el terreno personal, vamos a conocerle un poquito mejor, con algunas preguntas ya de otro perfil. ¿Algún gesto, hábito ecológico que tenga en su día a día, que tenga ya continuo? Bueno, yo creo que hay dos, ¿no? Uno yo creo que está bastante instaurado, que aunque también por parte de algunos sectores se pone en consideración, que es la separación de los residuos domésticos, por ejemplo. Es una cuestión que hace muchos años, ¿no? que está instaurada en mi vida. Y hay otra que es la movilidad. Yo, bueno, evidentemente, para venir aquí a Pamplona, desde mi pueblo, desde Lodosa, utilizo el coche, pero cuando estoy en el pueblo no utilizo otra cosa que la bicicleta, ¿no? Y la movilidad también va a ser uno de los retos del futuro, la movilidad sostenible. ¿Tiene alguna receta estrella? No, respecto a esto, lo que me gusta es cocinar o hacer recetas con mis hijos, y en este caso los postres. La pandemia me ayudó también a experimentar en este sentido, como a muchos y a muchas, y bueno, hacer postres es una de las cuestiones que ahora mismo me gustan, si lo comparto con mis hijos además. ¿Se considera feminista? Sí, por supuesto. ¿Tiene algún viaje pendiente? Bueno, me gustaría seguramente, y además también por interés político, conocer Chile. Ha sido un lugar donde han vivido también una dictadura, donde recientemente ha habido bastante revolución social, ha habido un cambio de gobierno importante, han tenido un debate sobre la Constitución. Es un sitio interesante. No sé si tiene tatuajes, o si se hiciese alguna vez alguno, ¿qué sería, qué se pondría, qué le gustaría? No, la verdad es que es una cuestión así como pendientes. He llegado, bueno, a los 14 años me puse mi primer pendiente. Tatuajes, no, ni siquiera
no es una cuestión que haya valorado siquiera. Pablo Azcona, pues gracias por estos minutos. A vosotros.